Los mejores coches del mundo. Durante décadas la prensa, los entendidos, la afición y mi padre coincidían. Los Rolls Royce eran los mejores coches del mundo. Eran los coches de los reyes, de la aristocracia más refinada. Y no voy a decir que hoy día sean malos, porque no lo son, pero ya no son el mito que fueron. ¿Por qué fueron un mito? Y por qué han dejado de serlo es lo que te vamos a contar en este vídeo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Y os advierto que este vídeo acaba con una historia de amor. Pero vamos al lío. ¿Qué ha cambiado en Rolls Royce? Permitidme que os haga una reflexión y primero os hable de una canción. No me digas que vas a cantar, Max. No, por favor. No voy a cantar, pero que sepáis que no lo hago tan mal. En una ranchera que hizo famosa el mexicano Vicente Fernández, un charro, como me está recordando Rodrigo, se define para mí cuál es el carácter de un auténtico Rolls Royce. No me lo puedo creer. Pues créetelo. Hay una ranchera que se llama El Rey, de la cual voy a leeros dos versos o dos frases. Que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Yo creo que esto define exactamente lo que era un Rolls Royce de los de antes. No te hacía falta llegar el primero si llegabas en un Rolls, porque si llegabas en un Rolls es que tú eras el protagonista. Daba igual cuando llegaras porque, aunque llegases tarde, te iban a esperar. Como os decía, los Rolls Royce antes eran coches de reyes, eran coches de aristócratas, de gente muy, muy relevante. Eso ha cambiado porque ahora los Rolls Royce son, bueno, pues coches, sí, de gente adinerada, de famosetes, Esto me va a costar un disgusto, Rodrigo, cuando digo mafiosos rusos, ahora pues me va a dar un disgusto. De jeques árabes. Nos van a mandar un dron. Nos van a mandar un dron. En definitiva, es un coche de nuevos ricos. Eso es lo que son, en mi opinión, ahora los Rolls Royce. En eso es lo que ha cambiado, en mi opinión, la marca, sobre todo en eso. Claro, hay otra reflexión que hacer. A lo mejor ahora es mejor negocio. Eso yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que los usuarios de Rolls Royce de hace unas décadas eran gente con mucha clase y mucho estilo. Yo no digo que fueran ni buenos ni malos en eso, no. Entonces era gente con clase y estilo. Y ahora casi nunca. Es más, yo diría que nunca. Y además eran coches por los que no pasaba el tiempo. Y esto sucedía por varios motivos. Primero, tenían una calidad extraordinaria. Ahora también la tienen. Pero la reflexión es la siguiente. La diferencia de calidad que había entre un Rolls Royce de los años 50, 60 o 70 respecto a otras marcas era estratosférica y ahora ya os digo yo que no es tanta. Segundo, es que eran coches que hacían muy pocos kilómetros. Básicamente eran, pues fijaos, desfiles, desplazamientos oficiales, recepciones y poco más. No se usaban para largos viajes estos coches, bueno, como mucho para ir del palacio de verano al palacio de invierno. Tercero, estos coches no estaban cuidados. Estaban cuidadísimos, mimados. Bueno, solo os digo una cosa. Fijaos, por ejemplo, en el Rolls Royce, que es un Phantom VI, un Phantom 6 de 1977, de Carlos de Inglaterra. Bueno, a mí esta unidad me parece feísima, por cierto, pero el coche está mejor que nuevo. Más bonito, y desde luego con mucho más estilo, mucha más clase, es el Rolls Royce, es un Phantom 4 o cuarto de los años 50, que además en el guión he puesto que es del rey español Felipe VI. No es del rey español, es del Estado español. Son tres coches que compró Francisco Franco, el dictador, los compró y los pagó religiosamente. Por cierto, uno de ellos, el que se utiliza para desfiles sobre todo, es descapotable. Y como os digo, no están como nuevos, están mejor que nuevos. Y es que estos coches, en todo momento, tienen que estar en perfecto estado de revista. Impecable y además revisadísimo, porque imagínate que deja tirado al rey en un desfile, en una recepción, uno de los coches oficiales. Impensable. Como siempre, detrás de la cámara Rodrigo se mete conmigo porque me dice que se nota que yo he hecho la mili cuando digo en perfecto estado de revista. Es verdad, no era consciente que es una expresión muy militar, pero que en todo el mundo entiende. Quiere decir que tiene que estar absolutamente perfecto. No le puedes ver ni una pequeña falla. ¿Cómo se crea un mito? Generalmente, detrás de un mito
pues se ocultan situaciones, hechos, cosas reales que han permitido que lo que sea, ese cantante, ese coche, lo que sea, se convierta en un mito. Bueno, en el caso de Rolls-Royce hay muchas cosas que colaboran a la creación de ese mito. Vamos a ver solo, como botón de muestra, unas cuantas. Por ejemplo, una cosa que cuando yo era adolescente me encantaba y me llamaba la atención, porque en la ficha técnica de los Rolls-Royce no se declaraba una cifra de potencia. Se ponía, además que era una cosa muy típica de Rolls, potencia, la suficiente. Bueno, y es que realmente esos motores, que eran generalmente V8 de más de 6 litros, no recurrían al turbo ni a cosas de esas, tenían, como os digo, potencia suficiente. Potencia para, yo os diría que tenían más que suficiente, porque recuerdo que estas versiones ya eran pesadas de por sí, pero muchas de ellas eran más pesadas porque estaban blindadas. El cuero empleado en la construcción de los interiores, de los asientos de los Rolls-Royce, no era un cuero cualquiera. La empresa se implicaba con las ganaderías que iban a ceder la piel de sus animales para gloria y loor de los usuarios de Rolls-Royce. Me hace gracia porque esto es un palabra un poco antiguo, porque antes la expresión que habréis oído llegó en olor de multitudes. Bueno, cuando hay multitudes a lo mejor hay olor. La frase, la palabra exacta, aunque la academia acepta ahora olor, es loor, que es, digamos, en gloria. Pero bueno, lo que iba. Si tú querías tener vacas para proveer de cuero a Rolls-Royce, por ejemplo, tenías que evitar que estuvieran encerradas en zonas con alambre de espino, donde las vacas pudieran arañarse y ese arañacito luego se quedaba en la tapicería. Fijaos que incluso preferían ganaderías del norte de Europa. ¿Por qué? Porque en las zonas frías no hay mosquitos y las picaduras también podían dañar o quitarle perfección a ese cuero en el que iban a sentar sus posaderas gente tan importante. Lo mismo sucedía con la madera. Con la madera no me voy a extender tanto, pero si os digo una cosa, los responsables de Rolls-Royce se iban a California, a los bosques de California, sobre todo a California y a otros sitios, a elegir los árboles y la madera que querían para sus coches. Los coches se hacían a mano. Ahora también se hace de una forma bastante artesana, pero antes era completamente artesanal. Y en la documentación del coche tenías la firma y el nombre de las personas que habían hecho tu coche. Fijaos, esto se llevaba al límite en la construcción de esa famosa calandra que se llama tipo Partenón, que es la típica de Rolls-Royce. ¿Por qué? Se hacían a mano, porque para que el ojo humano en una calandra tan alta viera las lamas completamente paralelas, tenían que ser curvas. Es curioso esto. Y entonces había unos expertos que solamente se dedicaban a hacer a mano las calandras de los Rolls-Royce. Y desde luego, en un Rolls que se precie, hay algo que no puede fallar: la famosa estatuilla denominada el espíritu del éxtasis, que además corona el radiador de los Rolls-Royce desde el año 1911. Bueno, también está fabricada a mano, pero fijaos, es muy curioso porque normalmente es de acero inoxidable, pero para dejarla perfectamente pulida se pule con un chorro también de partículas de acero, de bolitas de acero, de un diámetro de 0,04 milímetros. No me he equivocado, 0,04 milímetros. Con eso se pule, aunque hay quien prefiere que en vez de acero inoxidable, pues ponerla de oro o plata o materiales más nobles. Un poco de historia. Echaba de menos no comenzar por el principio. Es cierto lo que dice Rodrigo, generalmente estos vídeos solemos empezar por la historia. Lo que pasa es que en este caso me ha parecido que realmente el principio era por qué Rolls fue un mito. Pero yo creo que también parte de ese mito tiene que ver con la historia de los Rolls, que os voy a contar en breve. Y a lo mejor también echabais de menos que nos preguntara si estáis suscritos. Si no lo estáis, por favor, suscribíos. Nos ayudáis mucho. Es gratis, es facilísimo. Y os mandan notificaciones cuando lanzamos vídeos martes, jueves y domingo. Y si además os hacéis miembros, que es 0,99 euros al mes, lo más barato que nos dejan, tenéis vídeos exclusivos y directos. Por favor, ayudadnos y suscribíos. Rolls-Royce es la combinación de dos apellidos de dos señores británicos. El primero, Mr. Royce, era un mecánico, un buen mecánico, que como no le parecían suficientemente buenos los coches que se fabricaban en ese momento, decidió hacer los suyos propios y creó una marca que llevaba su nombre, que era la marca Royce. Mr. Royce conoció a Mr. Charles Stewart Rolls. Le convenció de lo buenos que eran sus coches.
y le propuso pues, hacer que los vendiese este señor, el señor Rolls, en exclusiva. Llegaron a un acuerdo, pero el señor Rolls le puso una condición, que los coches, en vez de llamarse solo Royce, se llamasen Rolls-Royce. La marca nace, me lo he apuntado aquí la fecha exacta, 15 de marzo de 1906. El día que grabamos este vídeo hace 118 años y más o menos 15 días. El primero, no el primero, pero el más auténtico, el primer Rolls-Royce auténtico, con un nivel de calidad muy por encima de la media, es el Silver Ghost, de 1906, que además es verdad que en una producción muy limitada, pero se mantuvo en producción hasta el año 1925, tan limitada que en 19 años se fabricaron nada más que 6.000 coches. Bentley, hermano gemelo. En 1931, pues Bentley, que era otra marca británica, tenía graves dificultades y Rolls-Royce compró esta marca. Bentley además era una marca que tenía un historial deportivo importante. Había ganado Le Mans, lo voy a leer porque no me quiero equivocar. Bueno, había ganado en el año 1924, 27, 28, 29, 30, con unos coches, los Bentley 4,5 litros, que eran enormes. Bueno, tan enormes que Ettore Bugatti los bautizó como los camiones más rápidos del mundo. Pero eran coches que corrían mucho y además eran muy fiables. A partir de la fecha de la compra y hasta más o menos hasta que se deshizo de la marca, que fue más o menos a finales del siglo XX, pues los Bentley eran prácticamente hermanos gemelos de los Rolls. En ocasiones eran idénticos, cambiaba la marca. Sí es verdad que tenían los Bentley un matiz un poco más deportivo. De hecho, la primera vez que se hizo uno de estos motores que os he dicho, un V8 más de 6 litros turbo, fue para un Bentley. Pero las diferencias eran mínimas. Estas son esas cosas que hacen las marcas inglesas que yo nunca acabo de entender. El mismo coche venderle con dos marcas distintas. Bueno, oye, así son los ingleses. También es verdad que en algunos mercados, por ejemplo Italia, los Bentley tenían mejor imagen que los Rolls, porque en Italia los Rolls estaban considerados coches de nuevos ricos. Yo os hablo de los años 60 y 70. Unos visionarios, porque al final ha sido en lo que se ha convertido la marca. Los motores de avión. Paralelamente a la fabricación de coches de lujo, Rolls-Royce se dedicó a fabricar motores para aviones. Motores no alternativos, no, motores de turbina. Bueno, la inversión que tuvieron que hacer, el desembolso tan importante en investigación para desarrollar estos motores, prácticamente lleva a la ruina a la marca y estuvo a punto de hacerla desaparecer. Por fortuna, el gobierno británico decidió que la construcción de motores de avión era de importancia estratégica, es que me encanta esta expresión. Y lo que hizo fue, la salvó de la bancarrota. Y en 1973, pues separó, hizo de Rolls-Royce dos marcas, una dedicada a la construcción de turbinas y otra dedicada a la construcción de coches. Pero en ambos casos seguían siendo empresas públicas. Hasta que en 1987, la dama de hierro, Margaret Thatcher, que lleva ya en política bastantes años, pero fue la reina de las privatizaciones. Yo no entro a valorar si son buenas o malas, no es objeto del canal ni conozco bien la historia. Lo que sí sé es que vendieron, iba a decir el ejército, el Estado británico vendió Rolls-Royce a una empresa industrial importantísima que se llama Vickers, un grupo industrial que, entre otras cosas, se dedicaba, y que yo sepa, se dedica a la fabricación de armamento, un negocio que seguramente le da bastante más dinero que los cochecitos. Quizás por esto que los de Vickers dijeron, pero ¿para qué no vamos a meter el lío de hacer coches de lujo si nos va muy bien haciendo lanzagranadas y ametralladoras y esas cosas? Entonces deciden vender esta marca a los alemanes, pero había dos marcas interesadas, o dos grupos interesados. Por un lado el grupo BMW y por otro lado el grupo Bach. Esto es una historia que ya contaremos, porque se pelearon, la querían, fue de Volkswagen utilizando motores BMW, en fin, fue un rollo. Pero al final, el 1 de enero de 2003, Rolls-Royce pasa a ser propiedad de BMW. ¿Cuál fue el punto de inflexión? A pesar de su larga vida como marca, la verdad es que la gama de Rolls-Royce tampoco es tan extensa. Y es que sus modelos duraban muchos años, porque eran modelos a los que les pasaba un poco como a los buenos vinos, que ganaban con los años, por lo menos con unos cuantos años. Es que ahora, por ejemplo, os pongo un ejemplo, un Phantom 5, un Phantom V, que fue fabricado entre el 59 y el 68, o un Silver Shadow, mucho más moderno, fabricado entre el 65 y el 80. Yo creo que ahora son incluso más bonitos y más elegantes y con más clase y estilo que cuando se lanzaron al mercado. Precisamente para mí este modelo
el Silver Shadow, yo lo consideraría como el punto de inflexión, como el último Rolls Royce que era un auténtico Rolls Royce. Bueno, no es el más bonito a lo mejor, no el más llamativo, pero yo que he probado ese coche, lo he probado cuando apareció, bueno, cuando apareció no, cuando todavía se vendía, quiero decir, y lo he probado después, era, como os digo, un auténtico Rolls Royce con una calidad increíble. Y eso, que ni siquiera Rolls Royce se libró de tener problemas eléctricos por la mala calidad de los proveedores británicos de componentes eléctricos. Esto, si queréis saber más, hemos hecho un vídeo que titulamos ¿Coches ingleses malos? No, pésimos, donde lo contamos. Realmente tendría que haber dicho que es la última berlina que puede considerarse como un auténtico Rolls Royce, porque no siendo berlina hay dos coches que a mí me parece que todavía se corresponden a esa etapa de cuando Rolls era un mito. Uno de ellos es el Corniche, que para mí, algunos estarán diciendo, bueno, este coche lo hubo descapotable, pero también coupé, efectivamente. Lo hubo descapotable y también coupé. A mí el que me gusta, sobre todo, es la versión descapotable. Ojo, que era un descapotable que contaba con un motor, como os he dicho, un V8 de 6,75 litros y una potencia, pues eso, suficiente. Pero en este caso ya se empezaba a decir, eran unos aproximadamente 200 caballos. Y aún me gusta más, y le considero todavía un Rolls Royce de los auténticos, el Rolls Royce Camargue. Un coupé que es una contradicción en sí mismo, porque os digo por qué. Para mí es todavía un auténtico Rolls Royce, pero en cambio de estética y de línea no es un auténtico Rolls Royce, porque es un coche que rompe un poco con la tradición y coches muy clásicos, muy conservadores. Y es que es un Rolls Royce diseñado nada más y nada menos que por Pininfarina. ¿Y ahora qué? Lo último de Rolls, el Spectre, un coche 100% eléctrico que pesa más de 3 toneladas. Es una opinión, pero para mí está rayando en la hortera. No sé si rayando, pero ojo, vamos a hablar de otro Rolls, el Bobtail, que en el año 23, el año pasado, pues tenía la vitola, pues está considerado como el coche fabricado en serie, entre comillas, es una unidad única, pero fabricado una marca el más caro del mundo, con un precio de 23,7 de tarifa millones de euros. Y ahora os hago una pregunta. ¿Os imagináis a estos coches, cualquiera de los dos, en un desfile o una recepción entre reyes y aristócratas y gente de mucho nivel? O por otro lado, ¿cuál creéis que es el público objetivo, o no objetivo, pero el público que compra este tipo de coches? Ya lo he dicho antes, es un tópico y voy a tentar al diablo. Pues me imagino más a un mafioso ruso o un jeque árabe en uno de estos coches que a un rey. Francamente me lo imagino más. Y es que es lo que diría, yo creo, lo que os estaba contando, yo creo que Rolls Royce, en cierto modo, ha perdido su ADN, que eran el de coches exclusivos, minoritarios, elegantes, para gente con mucha clase, de muy alto nivel y con mucho gusto. Yo creo que eso lo ha perdido. Seguramente, si este vídeo lo viera, que no lo creo, algún directivo alemán, me imagino más que a un ingeniero o un responsable de un área de ingeniería, a un responsable de área económica. Y ve este vídeo, seguro que le sale una sonrisilla oreja a oreja y dice, si tú supieras lo que ganamos con unos y otros, pues no lo sé. Estoy seguro seguro no, pero probablemente la marca sea ahora mejor negocio. Eso no lo discuto. Además, es que es lícito que las empresas quieran ganar dinero. Es que lo mejor para una empresa y para sus trabajadores es que gane dinero. Yo en eso no me meto. Pero sí que os digo una cosa, que ya no son lo mismo, pues no son lo mismo. Yo solo os digo una cosa, la cuenta de resultados no sé cuál es, seguramente será mejor, pero yo echo de menos cuando los Rolls Royce, como decía mucha gente, y entre ellos mi padre, eran los mejores coches del mundo. En el coche del día seguro que muchos pensáis que voy a elegir un Camargue o un Corniche descapotable. Pues no, voy a elegir un Silver Shadow de los últimos, de los años 80. ¿Por qué? Porque es un coche que para mí es la última berlina que todavía es un auténtico Rolls. Tiene una suavidad. Bueno, el motor es que a ralentí tienes que mirar cuenta vueltas para ver si está en marcha, porque es que no se oye ni vibra, es increíble. Bueno, el cuero, la lana que tiene en el interior, la madera, es que es algo de una calidad, es un lujo que no es nada hortera. Bueno, había que le ponía bares y cosas, pero el coche tal como salía de fábrica me parece que era elegantísimo.
es que te transportaba a otra época. Yo os diría que no solo el aspecto, las sensaciones, sino algo como puede ser incluso el olor. Raúl me dice que ha tenido una discusión con su cuñado, que según él es un experto en coches. Según él, no sé si es según Raúl o según el propio cuñado. Y dice que Bentley ha ganado 5 veces las 24 horas de Le Mans. Y en cambio Raúl dice que ha visto por ahí que ha ganado 6 veces. A ver, Raúl, tu cuñado sabrá de coches, pero no lo suficiente. Efectivamente, Bentley ha ganado 6 veces Le Mans, porque ganó 5 veces hace muchos años, en los años 20 y en el 30 creo, lo he dicho a lo largo de este vídeo, con los camiones más rápidos del mundo. Coches comparados con un Bugatti eran gigantescos. Pero luego ganó, lo tengo ahí apuntado, con un prototipo precioso en 2003. Y esa es la 6ª victoria de Bentley. Alberto me pregunta por la historia que hay detrás de la estatuilla llamada El Espíritu del Éxtasis. La respuesta, os he dicho al empezar el vídeo que acabamos este vídeo con una historia de amor. Esta es la historia de amor, además es una historia muy curiosa. Siempre digo que la realidad supera la ficción. Esto lo tengo que leer porque hay muchos nombres que tengo que contar. A ver, el diseño de la estatuilla es de Mr. Charles Robinson y hace referencia a una historia de amor secreto, entre John Walker, que era el segundo Lord de Montagu de Valois, y su secretaria, Eleanor Velasco Thornton. Bueno, se querían mucho, pero claro, era un escándalo. El Lord con su secretaria, cómo iban a tener una aventura o incluso a casarse. Entonces fue una historia secreta que duró 10 años. Duró 10 años porque durante una travesía en barco en la que iban los dos, Eleanor y el Mr. John Walker, pues el barco en el que iba fue torpedeado. El señor Mr. sobrevivió, pero la pobre Eleanor perdió la vida. Iban los dos juntos a la India. Bueno, ironía del destino, pero como os decía, detrás de la estatuilla se oculta una historia de amor. Y llegamos al final de este vídeo. Simplemente, como siempre, daros las gracias por estar ahí, por comentar, por darnos like, por todo eso, por suscribiros, por supuesto. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y espero vernos de nuevo muy pronto aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.